Listo, aclarado entonces el tema sobre, voy a tomar la asistencia al final. Recordemos que no hay ponderación, creo que todos adultos responsables, la idea es que participen, que estén activos, pero la tomo allí como referencia a la asistencia en general, ¿no? Quedamos y decíamos que vamos con el tema número 10, ya la parte de arquitectura de software, patrones de diseño, y que vimos la vez pasada lo que tiene que ver con patrón asociado a reglas de negocio y a inyección, ¿no? Y cliente-servidor. En esta parte de la materia vamos a estar viendo, forma parte de parcial número 2 de ya del cierre, arquitecturas del software. Hablábamos que modelo y vista es un estilo arquitectónico. El asterisco es porque representa las diversas ramificaciones o evoluciones, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo en detalle, temas de MVP de presentador, MVVP de vista modelo, MVPVP de vista pasiva y de vista supervisada, que termina siendo una, una rama del mismo BM, ¿ok? Entonces, eh, el estilo arquitectónico este que en particular separa los datos de la interfaz y del usuario y de la lógica del negocio en una aplicación en tres componentes distintos. Pretende separar los componentes para poder realizar cambios de vista y que esto no afecte en el modelo de datos ni la lógica del negocio y al revés, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, a nivel de código, separar por capas. De hecho, vi por allí ya algo del código de los proyectos y por default los frameworks traen ciertas estructuras y la idea es que nosotros como desarrolladores, definiendo una arquitectura de software, reinterpretemos eso de una manera que sea mantenible y que nos permita la expansión del producto. El estilo MB persigue aumentar la movilidad y la escalabilidad de una aplicación para brindar sencillez a su mantenimiento. Esta palabra mantenimiento muchas veces nosotros no la vemos de manera explícita dentro de lo que es un desarrollo, pero en la práctica, y de hecho así fue como nos recomendó en alguna de las sesiones que hemos tenido con roles reales del área, de áreas corporativas, que el desarrollador, luego de entregar un producto, muchas veces pasa para esa fase, mantenibilidad, es decir, hacer adaptaciones al producto o siguiente fase, por lo cual este aspecto resulta importantísimo dentro de nuestro diseño y dentro de nuestra definición del software para poder lograr darle ese mantenimiento posterior al producto. En particular, si participa un equipo grande donde hay varios programadores participando o existe la rotación dentro del proyecto. MB nació en el contexto de la creación de interfaz de usuario, pero no se quedó ahí. Hoy en día se organizan proyectos con esa arquitectura a pesar de que a veces ni siquiera tienen interfaz de usuario. A eso se refiere como tenemos el modelo, que es lo que viene con la capa de abajo, que ya va hacia los datos, que sabemos como buena práctica y actualizada, que en muchos casos va a través de APIs, ¿verdad? De funciones o rutinas que encapsulan lo que está por debajo en la capa inferior, pero la vista, que es lo que en teoría estaría, con lo cual estaría interactuando el usuario, a veces tenemos procesos de backend que solo corren, como hemos comentado en algunos ejemplos, job o algunos servicios que corren por debajo sin tener una interfaz, también utilizan este tipo de filosofía, ¿no? De definición a nivel de la estructuración del código, aunque no tengamos una interfaz como tal, ¿no? Lo que es la parte de la vista. En MD, el asterisco indica la diferencia, las diferentes formas de implementar el estilo. Modelo vista controlador, esta es la más antigua, ya un poco deprecada en el tiempo, el modelo vista presentador con presentador de modelo. Esto viene un poco a asumir la realidad de que ya la parte de vista tiene más control sobre las acciones y los eventos.
la vista, modelo vista modelo, que en este caso hay una comunicación donde no hay un presentador, pero que el vista modelo hace la interacción de comunicación entre modelo y vista. Modelo vista presentador controlador supervisor, que termina siendo una rama del MVP, como lo ven, pero que donde el presentador actúa como de manera directa con la vista y el modelo, es decir, hay una interacción entre las tres capas, mientras que en el modelo vista presentador con vista pasiva, que también es una, una ramificación de MVP como arquitectura, no se permite o no existe la relación entre lo que es la vista y el modelo, y por su lado el presentador hace el intermediario. ¿Ok? Cada uno de ellos tiene, como siempre, ventajas y desventajas, y depende mucho de el tipo de proyecto y a nivel de cómo queremos que opere, dado que más capas, más complejidad, y también, por supuesto, temas de rendimiento pueden estar asociados. Ellos son muy parecidos entre sí, todos dividen el código en tres tipos de componentes. La diferencia radica en que el componente interactúa con el actor y cómo se involucra entre ellos. ¿Quién conoce a quién? ¿No? Esa es la parte importante del asunto. Además, lo vamos a ir viendo también dentro de la parte práctica, donde el código principal está, o las rutinas principales tienen el core del producto, y adicional a ello, hacia dónde van esas pruebas unitarias en base a esa estructura. Sobre MVC, el modelo Build Control MVC, el autor fue Kimber Ritz Cow de Xerox PARC en Smart Tool 80 en 1978-1979. En este caso, el propósito era separar el dominio de la aplicación, presentación y entrada de usuario. Esto se refiere a una forma de programar, digamos, en sí, los métodos de patrones de diseño para la arquitectura se refiere a cómo vamos nosotros estructurando el código. Entonces, ¿cuál es la motivación en este caso? Proveer una interfaz de usuario con múltiples vistas de datos, como si estuviera trabajando con entidades en el mundo real. Entonces, ¿qué tenemos? Varias vistas que ven a un solo modelo. Entonces, podríamos tener una capa donde aquí en el medio hay un controller, en este caso, lo vamos a ver ahorita en el gráfico siguiente, que genera la acción del evento para que dispare hacia el modelo y el modelo entregue la información a la vista, tal como se ve en esta gráfica. Una única clase resultaría innecesariamente compleja si se combinan tareas de presentación en los controles de la interfaz y de entrada de datos desde el teclado del ratón. Entonces, tenemos una vista, el orden inicia por el controlador, el usuario hace un set o una orden al controlador, el controlador hace la solicitud a la presentación del modelo, que el modelo por debajo tiene por detrás un source, una fuente, que puede ser una base de datos, pueden ser archivos, pueden ser bus, pueden ser incluso bases de datos relacionales, no relacionales, digamos. Pueden ser XML, digamos, cualquier tipo de fuente, que es el que hace la presentación del modelo, hace el procesamiento, y luego, basado en un evento, el controlador se lo pasa a la vista. Entonces, este que está aquí es como un orquestador, es el que define, intermediaria e interactúa. La vista puede hacer get a la presentación del modelo cuando el usuario, a través del controlador, hace una actualización de datos, por ejemplo. Entonces, hay una interrelación basada que en la vista solo se tiene lo que son el manejo de los estados a nivel de la información que se presenta y la lógica. SRP, o principio de responsabilidad única en la ingeniería de software, establece que cada módulo o cada clase de responsabilidad, es decir, dentro de cada uno de estos componentes,
solo una parte de la funcionalidad proporcionada por el software y la responsabilidad debe estar encapsulada en su total por la clase. Entonces, todos sus servicios deben estar estrechamente alineados con esa responsabilidad. Entonces, por ejemplo, el actor es el que da las órdenes, ¿verdad? El controlador atiende esas órdenes de entrada, el controlador recibe el impulso, por ejemplo, en el teclado o en el mouse, ¿verdad? Para luego enviarlo y controla las reglas del negocio, el controlador controla el modelo que se ajusta a la orden del actor, pero no directamente, sino a través de la presentación del modelo, ¿verdad? Que en este caso, el controlador delega al modelo lo que el actor quiere hacer. El controlador chequea también si hay algo que se puede hacer luego y luego lo manda a hacer. Y si cambia la vista, el controlador le avisa para que haga el cambio. El controlador también se relaciona con la vista para avisar cosas, como que no se puede hacer algo o desde el modelo o que hay un error. Mientras que en el Presentation Model, ¿verdad? Como la solución es a través de eventos y y no para de haber eventos, porque siempre hay una orden, un set desde el cliente, el modelo no debe tener eventos asociados. Eh, de hecho, se crean clases tipo wrapper que atienden a los eventos. Entonces, lo que diga el modelo de presentación se lo pasa al modelo y levanta el evento. ¿Ok? Entonces, en ese momento, eso es como un sinónimo de un patrón adaptativo, porque va en base a lo que se le solicita. Siempre el present model está siendo como observado, como monitoreado. Y también puede ser que levante eventos, que es como lo vemos aquí, que por eso tenemos estas líneas no continuas, ¿no? Porque es muy infrecuente, puede levantar eventos para avisar al controlador que ha sido cambiado. Si viene desde la vista un get o una actualización. El presentador de modelo no conoce realmente el controlador y la vista, conoce a unos observadores que registran en la vista la presentación y además se le pide con get o al presentation model la información para mostrar el cambio, que luego regresa a la vista y hace la muestra de información. El estado y la lógica en este estilo de arquitectónico lo lleva la vista, puesto que se sincroniza con los eventos y luego de ello, además con esto, podemos hacer pruebas unitarias que para este tipo de modelo eran algo complicadas, ¿no? Porque en esta capa de negocio no teníamos datos asociados a el modelo, entonces tenían ciertas complejidades. Entonces, sobre su evolución, la plataforma con controles de interfaz nativos que atienden directamente la interacción del usuario. Piense que aquí, en este caso, en la gráfica anterior, usuario solamente con controlador recibía solamente por la vista, mientras que en este caso si hay una interacción doble. En este estilo, el actor interactúa con la vista, no con el controlador. Es decir, es la vista la que se entiende con el controlador. Esto se modificó por Mike Porter, creador de MVP, que es el siguiente modelo Vista Presentation, que es la siguiente tipo de arquitectura que vamos a ver al detalle. En Windows hay controles de interfaz nativo y por ahí nace, ¿no? Como en 2004. O sea, se atiende directamente la interacción de los usuarios. Por lo tanto, en el primer MVC no es viable y cambia. En cambio, ahora con el control representado por la vista del usuario, el actor que da las órdenes, ¿verdad? Que él es como el intermediario, la vista atiende esas órdenes o entradas. La vista le dice al controlador a través del mensaje o al evento, que aquí que está estas rayitas punteadas, lo que debe hacer el controlador. El controlador queda casi vacío en comparación con todas las responsabilidades que tenía en el esquema original. Es como una maqueta, un modelo tonto. Él ya deja de hacer ciertas acciones que directamente le pasaba el actor principal.
Hoy en día se usa este modelo de MVC, pero no para la organización en todos los proyectos. Esto es más bien para crear interfaz gráfica, que no se implementan exactamente así, porque siempre tienen como una rama específica donde la vista asume el estilo de la lógica y la sincronización. Hacer pruebas unitarias para este tipo de modelo también tenía sus complicaciones, ¿no? Porque la lógica estaba gran parte por acá y el controlador ya estaba vacío, mientras que ya en MVP vamos a ver que todo está como por este lado. Ahora, el estado de los datos que están tanto a la vista del controlador como del modelo y la capa de persistencia, en MVC la vista es quien controla los cambios del estado. ¿Por qué? Porque es el que hace except. Por ejemplo, una aprobación, eso sería un cambio de estado, ¿no? Todos entendemos que son como estatus sobre ciertas entidades o ciertos workflows, ¿no? O ciertos flujos. Con la lógica se decide qué acciones tomar según el estado particular. En MVC la lógica la implementa a la vista, mientras que la sincronización se encarga de actualizar los componentes cuando cambian una información en algún lugar, en la base de datos, en el modelo, en las variables del controlador o en las variables de la vista. El MVC la sincroniza y se realiza por evento. Entonces, ese proceso de sincronización que está aquí, fíjense que en cualquier set, en cualquier orden, es el que realiza esas acciones. En MS, los participantes, como lo vimos, son el modelo con la responsabilidad de manejar los datos y las funcionalidades del negocio, que esos datos pueden estar en cualquier source. Incluso podríamos tener integraciones con terceros a través de otros API. Un presentador del modelo, Presentation Model, con la responsabilidad de manejar el modelo con el que desea interactuar el usuario. La vista, que ya conocemos, es el view, ¿no? La responsabilidad es el que presenta al modelo y posibles acciones sobre las circunscribiéndose a la pantalla y controles de interfaz con que interactúa el usuario. Generalmente ahí hay botones, hay acciones que el usuario da clic o le da next y ya nos hacen cambios de esos estatus que también conversamos. Y en la evolución, redirigida las interacciones de los controles al controlador, donde ya no va directo el actor hacia el controlador, disculpen, no va el controlador a tomar específicamente las acciones solamente, sino que también el actor tiene interacción con la vista. El controlador con la responsabilidad de actuar como puente entre la interacción de usuarios de vista con el teclado, el ratón y el resto de la aplicación. En principio era quien tenía todo la actualización de esos eventos o el set de esos eventos a través del actor y consecuentemente modificar oportunamente el modelo a través del presentador del modelo. Entonces, nótese que allí hay como una interacción entre las capas, ¿no? Entonces tenemos la vista, bueno, la vista cuando en el código y utilizando sintaxis JavaDis, ella llega y dice, bueno, a mí me veo, ¿no? Yo tengo permiso sobre mí misma y puedo acceder a lo que tengo dentro de mi pantalla. El controlador tiene relación directa con los eventos y con el controlador de manera directa, lo vimos en el diagrama. Mientras que el modelo en la segunda versión tenía ya relación directa con la vista y en la primera versión solamente con el controlador. Lo mismo sucede con el modelo, evoluciona, entonces él tiene contacto con los eventos, ¿verdad? Tanto desde el controlador como desde la vista, y si tiene que interactuar con información, datos, además de irse al modelo, que puede tener cosas almacenadas dentro de los métodos, de referencias públicas dentro de memoria, y referenciarlos a través de él a él, tiene la comunicación directa, ¿no? Tiene siempre disponible
la información o procesamiento que maneje esa capa. Como decíamos, MVF fue el primer estilo, MV creado, empecé en los años 80 con Smalltalk, una computadora orientada a objetos sin sistema operativo, pero que usaba un sistema holístico. Holístico se refiere a que no cree, a que cree que la solución es un todo y no la suma de sus partes, ¿no? Eh, bueno, hay una referencia a que Steven Jobs, un pirata de Silicon Valley, le roba la idea a Cera luego de que Bill Gates se la roba a Steve Jobs. Entonces, fíjense que siempre la rueda no está inventada. Es una doctrina que promueve la concepción de cada realidad como un todo, distinto a la suma de las partes que lo componen. Y esa información fue reutilizada y evolucionó en otra línea diferente a su autor. Entonces, esto era más o menos lo que se veía en esa interfaz. Y nótese cómo la estructura de archivos maneja clases y subdirectorios para, además, el código hacer referencia, ¿no? Y esto era lo que era de autoría de software de cero, pero al final evolucionó para el bien de todos, ¿no? El controlador se inventó con eventos, lo que quiere decir que, porque en ese momento, digamos, lo que era el puntero, se pueden crear algunos punteros, y sin eventos, los eventos son buenos para entornos gráficos, ¿no? Para el cliqueo. Cuando sus desarrolladores fueron los que inventaron las ventanas para minimizar, para maximizar esos patrones de diseño, MVC y los mouse, ¿no? Entonces, eso hizo que aumentara la necesidad, el hecho de que existieran más eventos dentro de lo que es la interacción con un sistema de software, hizo que evidentemente creciera la necesidad de la organización de ello, ¿no? Y de la estructura en el código. En esta implementación, la comunicación entre modelo y vista y el controlador se hacía por eventos y usaba el patrón observador-observador para refrescar la vista, ¿no? Que estaba asociado al actor. MVC nace en el contexto de la creación de interfaz de usuario. Este modelo se sigue usando en implementaciones de interfaz gráficas de usuario porque ahí se necesita, pero no funciona como el MVC original. Se usa de otra manera, que un poco lo comentamos, ¿no? Previamente. En el estilo hay una estructura guiada para modelos, cada funcionalidad se reparte en una triada de modelo, visualización y control. Y tenemos triadas de distintos niveles, solo hay controladores, vistas, modelos, por modelos de que exista la jerarquía. Tenemos una jerarquía de controladores donde uno conoce a la de arriba y estos controladores se conectan a una jerarquía de vista y una jerarquía de modelos. Aquí hablamos de atributos como private y public para métodos, ¿no? Y cómo una capa ve a otro. Existen incluso cuestiones más complejas como conexión RMDI para evitar la conexión directa y que se conozca información de la, de la vista hacia el modelo. También existen, no solo a nivel de código, sino a nivel de arquitectura, es una filosofía heredada en la cual los servidores de datos no ven los servidores de aplicación. Entonces es más o menos ese concepto, ¿no? De cómo el diseño ayuda a resguardar tu información de negocio y cómo estructuramos esto para darnos mantenibilidad. Solo hay controladores, vistas y modelos por modelos que exista la jerarquía. Tenemos una jerarquía de controladores de donde uno conoce el de arriba y estos controladores conectados a una jerarquía de vista y una jerarquía de modelos. Tenemos tres tipos de paquetes de clases: modelos, controladores y vistas. Para obtener las clases de modelo, miramos la realidad, el modelo de dominio y sacamos clases que interesan para el software, un modelo por cada entidad de negocio. La vista, uno por cada modelo y un controlador, uno por cada modelo. Antes habíamos incluso asociado directamente una tabla, una vista, un modelo, una tabla de datos, una vista, una pantalla para la actualización de esos datos y un controlador que hacía la interacción entre ellos dos. Eso, como decimos, ha evolucionado, teniendo como una jerarquía de controladores donde uno conoce a los de arriba
detrás de ellos hay como dos, detrás de ellos están todas las clases donde existe comunicación. ¿Ok? Entonces, fíjense. Decíamos que el controlador se inventó con eventos, este era el diagrama original. La variación, no hay un evento para las comunicaciones usado en arquitectura REST. Esa es la variación importante, no hay eventos, ¿no? Sale todo de precisamente de ese action o esa data de REST. Entonces tenemos el mismo esquema donde el controlador maneja el estado y la lógica, aunque sigue estando la sincronización, pero aquí no hay comunicación directa entre modelo y vista. ¿Ok? Esa es una de las otras variaciones de MVC. Luego con ella y ya más actualizada nace el otro modelo disponible que va muy en la línea de lo que puede hacer el cliente, ¿no? El modelo View Presence, que fue creado ya en el 91 o por Mike Ponten de Tallinn INC, cuyo propósito es separar el dominio de la aplicación y la interacción de la lógica y de la presentación. Un poco en la misma línea de MVC, por eso es el hijo de. Pero la diferencia es que la motivación con la incorporación de la interacción de entradas en los controles de interfaz nativo del sistema operativo, el controlador se había quedado sin responsabilidades. Recordemos que fue la primera evolución, donde dejamos al controlador un poco por fuera y dejamos que el actor se comunique directamente con la vista. Entonces el controlador era simplemente como un orquestador intermediario, pero no de todos los eventos, no de todas las actualizaciones. Entonces con esto nace que las pruebas unitarias ya no eran posibles en MVC de manera directa porque la vista asumía el estado y la lógica, ¿verdad? Que es el cliente, y la sincronización de la presentación que requería la interacción para ejecutarlo. Necesitamos tener el core del negocio, las funciones principales de ese core de negocio en otra de las capas donde tuviéramos el acceso para hacer las pruebas unitarias. O TDD, ¿no? El presentador del modelo adelgaza la vista asumiendo la lógica de representación y el estado al mayor o menor grado, lo cual permite realizar pruebas unitarias sin intermediación de la vista. Entonces, al usar el término adelgaza, contrario de engorda, es donde está la mayor cantidad de código, más líneas de código, más lógica del negocio. Entonces aquí vemos como el controlador muere y lo que habíamos llamado presentación de negocio dentro de MVC versionado pasa a tomar el control. ¿Ok? Ya estas interfaces, generalmente implementadas como interfaces, no son necesarias dado que el presentador hace las veces de ese accionar. Entonces, como el controlador no hacía nada, se elimina y se deja el presentador del modelo como el presentador. Y se sube y se le da otra responsabilidad, porque él termina siendo ahora ese orquestador. Por eso se le llama presentador y no controlador. Ya no es solo un wrapper para ser un presentador modelo. Esto también se le llama baile de triada, un twisten de triad se le llama, porque son tres partes que no es un solo control, no es alguien que lleva toda la línea de hacia dónde van las peticiones del usuario, que dame la respuesta y yo te la reenvío, no es un orquestador, es algo más balanceado donde cada uno tiene su responsabilidad. Se hizo esta propuesta y al final el presentador termina siendo como una fachada de los modelos de vista. La vista debe minimizar el estado y la lógica, ¿verdad? De manera eh, similar a lo que se tenía en la parte anterior. ¿Dónde queda la sincronización en el estado? Bueno, la vista maneja y le delega ciertas cosas al presentador. Si todo lo hace el presentador, la vista queda mínima. Entonces, el estado en MVP no está definido porque el componente mantiene los cambios de estado. La lógica en MVP, la lógica la implementa el presentador.
Entonces, la sincronización MVP no está definido, no está definido qué componente mantiene la sincronización. Digamos, va a depender, existe un balance según la necesidad de cada una de la implementación que se hace. Follett solo propuso la guía para que todos los estilos arquitectónicos que sigue. La gente empezó a proponer cosas y quién conoce a quién, la vista al presentador o el presentador de la vista se debe conocer el modelo y esto derivó de este MVP, salen 4 estilos arquitectónicos diferentes. ¿Ok? Entonces, esta es la base y luego nos vamos entonces, el modelo en el MVP, el modelo con la responsabilidad de manejar los datos y la funcionalidad del negocio, la vista con la responsabilidad de manejar los controles de interfaz y minimizando estados, lógicas, sincronización y presentación. Y el presentador, entonces, agarrar las responsabilidades de mayor o menor grado en el estado de la presentación con variables para los campos a presentar por la vista, su activación y su visibilidad, la lógica de la presentación actualizando los campos del presentador por la vista, su activación y su visibilidad, y la sincronización de la presentación actualizando a la vista los campos de la presentación por la vista, su activación y su visibilidad. Al sacar el MVC de los entornos de interfaz gráficos de usuario, el C se volvió como muy tonto, lo que decíamos del controlador, porque se quedaba sin mayores actividades. No necesitaban eventos, venían de la interfaz. Y por eso nace el presentador. El contexto es diferente, no se plantean actualizaciones en un montón de vistas. Ahora el contexto hace aplicaciones. ¿Ok? El presentador no necesita eventos, la vista asume el output y el input. Los eventos están a la vista. Aquí en la vista la que presenta, es la vista la que presenta y recibe la información. Y el presentador es el que gestiona el estado y los datos que están en la vista como el modelo y la capa de persistencia. Allí la sincronización de estado, toda la memoria y principal y secundaria también se toma por parte del presentador, que se encarga de la lógica. El presentador no toca la tecnología de entrada ni de salida, no se enfoca en la pantalla, sino al enfocar, se enfoca en los casos de uso. Y sirve para la estructura y la organización del software de la aplicación. El presentador, por supuesto, está más ligado a los casos de uso, que a veces se confunde porque tiende a relacionarse con que un presentador es una pantalla. Y no necesariamente es así, no es una relación uno a uno. ¿Ok? Como dijimos, en el caso de MVP salen 4 formas diferentes. Entonces aquí, esto que está aquí queda muy abierto en la relación entre vista a vista o quién ve a quién, ¿no? Recordemos que este cuadrito lo que nos resume es esto. ¿Qué capa ve a qué capa? Entonces, por supuesto, vista a vista se ve ella misma, presentador, presentador se conoce todo lo que hay en ella, modelo, modelo, ¿verdad? Pero modelo, presentador no tienen una relación directa en general. Presentador y vista depende de cómo se implemente, porque hay momentos en que se le da más responsabilidad y menos responsabilidad. Cuando es pasivo, no hay comunicación. Cuando es un modelo supervisado, sí lo es. El presentador empieza a ser de manera directa como el supervisor. ¿Ok? Entonces, a eso se refieren estas interrogaciones donde el modelo con la vista puede variar, ver o no ver, de la vista con el presentador, igualmente presentador vista, igualmente vista modelo. Y lo vamos a ir viendo entonces al detalle. Las variaciones son esas variaciones. En MVP3 con presentador modelo, MVPPM de presentador del modelo, con la sincronización entre las vistas y el presentador del modelo. El modelo vista modelo, que con el data binding que trata de, bueno, cómo yo proceso mi data y la reservo, la cuido, le doy seguridad. La capa como que es una cortina. Y MVP con vista pasiva, con el estado del presentador del modelo, con la sincronización entre el presentador y la vista. Y por el otro lado, MVP con controlador supervisado, CS, con el estado del presentador del modelo
con la sincronización simple entre la vista y el modelo o compleja entre la vista y el presentador. Entonces va variando la manera, según estas pautas, en que se van comunicando cada una de estas tres capas. Siguen siendo una tripleta, pero con funciones diferentes. Sigue siendo una tripleta, pero donde cada una de los componentes que forman la arquitectura pueden tener más o menos responsabilidades o comunicación con la otra capa. Entonces, MVP, MyPod, al ver que el controlador no hace nada después de los cambios que se hicieron en la evolución del MVC, lo elimina y deja el presentador del modelo como el controlador. Lo sube y le da otra responsabilidad, como lo vimos en el diagrama. Por eso se le llama presentador y no controlador. Además de la vista, delega la mayoría de la implementación de estado, la lógica, la sincronización del código presentador. Se busca la vista que quede mínima, formando una jerarquía de botones, entrada de datos y cosas así. La idea es poder manipular todo el sistema a través de los presentadores con pruebas unitarias sin necesidad de probar la vista, porque ¿qué les interesa? Los datos, la parte de abajo, el core, las reglas del negocio. Eso es lo que generalmente genera mayor procesamiento a nivel de un aplicativo. Entonces ese es el foco. Y además es lo que le da el valor más fuerte al producto en líneas generales, o a un producto de software. Las vistas solo muestran, terminan siendo solamente el maquillaje o la manera en que se muestra ese procesamiento y esa información, y que además es procesada generalmente o lo hemos visto según las diferentes implementaciones en el cliente, ¿no? Ya es la pantallita final que veo en el teléfono celular o en la página web. Diferencia entre controlador y presentador. El controlador atiende directamente la entrada del usuario, por ejemplo, el teclado y el mouse. El presentador no. Él no atiende directamente la entrada del usuario. En MVC la vista lleva el estado y la lógica de presentación, mientras que el controlador se encarga de la sincronización, ¿verdad? Entonces, el usuario, el actor hace un action item a través de un evento y el controlador es el que dice, bueno, por allá modelo, por aquí está el action que hay que hacer o el método que hay que ejecutar a través de que yo soy el dueño del proceso y te lanzo el hilo para que lo ejecute. Mientras que en MVC se busca minimizar la vista, traspasando casi todo el código del estado y la lógica y la sincronización al presentador. Entonces, sí, hay un action item, pero todo el submit o todo el accionar, todos los updates, todas las actualizaciones, todo el código que hace esa validación están en esa otra capa, que puede estar tanto en el presentador como en algunas funciones del modelo. Este patrón arquitectónico está bien, es más bien una propuesta teórica. En la definición de MyPolke no queda claro la relación que existe entre los distintos componentes. Por eso vimos el cuadrito con las interrogaciones. Ponte solo propuso la guía para todos los estilos arquitectónicos que le siguieron. Además, también estando al tanto de que el cliente ya toma, o lo que es la capa de vista, toma ciertos controles dentro de su lado, puesto puede, ya los eventos no necesariamente son a través de un clic del usuario, sino que se utilizan otras tecnologías como Socker o podemos utilizar tecnologías a nivel del back que disparen acciones o eventos. Entonces, esa es la diferencia. MVP derivó 4 estilos arquitectónicos, como les decía: vista presentador, vista modelo, el mismo de presentation, pero en este caso BP, que es vista pasiva, donde la vista y la vista no conocen el modelo. Y SS, donde es controlador supervisado, donde el presentador conoce la vista y la vista sí conoce el modelo. Los dos primeros son más prácticos, más sencillos y están más extendidos, ¿no? Lo que es el presentador y el MB. El BM, que es este es el más común, el más utilizado realmente. Es el más sencillo también, no tiene menos capa. Entonces vámonos con el primero. El modelo de vista presentador con presentador del modelo, es del autor Martin Fowler en 2004.
Desacopla al presentador de la vista. ¿Cuál es la motivación? Realizar pruebas unitarias del presentador hasta el punto de que se minimice el riesgo de que no se realizan las pruebas de la vista, sin necesidad de un sustituto de la vista, de un OCOM, de un STUP, etcétera, para realizar pruebas unitarias del presentador, porque recordemos, la vista, ya que no tiene un manejo completo de datos, es solamente ese maquillaje, esa interfaz, ese HTML, ese XML, en algunas, en anteriores versiones XHTML o WAP. En ese momento realmente se utilizaba MVC porque sí teníamos ese controlador. Ya en las rutinas más anteriores, en los software y arquitectura, en tecnologías más recientes, ya la vista no le das toda esa responsabilidad, solamente le mandas en algunos casos contenido, pero las pruebas del core, del origen, no necesitan tener MoveStub porque no necesitas simular data. ¿Ok? Entonces, la capa de la interfaz simplemente eh, hace la presentación de ese contenido que transmite, que procesa por detrás, de esos estados y de esa lógica. ¿Ok? El presentador se encarga del estado y de la lógica y la vista de sincronización. Un caso de uso es un diálogo entre el actor y el sistema. Por ahora, pantalla y casos de uso es lo mismo en este momento, ¿no? Una pantalla está asociada a un caso de uso. Hacer un presentador por cada caso de uso, la vista pregunta y le dice al presentador, van dialogando con y el presentador es el que va dialogando con el modelo, ¿ok? Entonces, al final hace la sincronización y le muestra al actor. En el modelo MVPPM, el modelo con la responsabilidad de manejar los datos y la funcionalidad del negocio, mientras que la vista con la responsabilidad de manejar los controles de interfaz, la sincronización de presentación, pero elimina el estado y la lógica de la presentación, ¿verdad? Porque como vemos, pasa al presentador. El presentador con la responsabilidad total del estado, lógica y presentación. Sé que esto parece bastante teórico, pero en la práctica lo que se refiere es, bueno, ¿dónde están los métodos que hacen las actualizaciones, verifican los estados? En esa capa, ¿ok? Cuando lo estructuramos, se llaman paquetes de código, pero también se traducen en argot computista, en directorios donde tenemos el model, el view, el presentation, y cada uno tiene sus clases o sus métodos o sus funciones, su código para encargarse de estas acciones. Que además, que es importante allí, cómo se interactúan entre ellos. Entonces, en este particular, cada participante accede a otro participante de la siguiente manera. Simplemente presentador con vista. Ahí no hay otro canal de ida y vuelta. Pero el modelo no ve a la vista. Pero la vista no ve, en el caso de la vista ve al presentador, el modelo no ve a la vista, el modelo no ve a la vista, el presentador no ve al modelo, digamos. Ellos se comunican con ellos mismos y a nivel de la interacción, vista-presentador. ¿Ok? Entonces, en el estilo tenemos tres tipos de paquetes de clases, modelo, presentador y vista. Para obtener las clases de modelo, miramos la realidad, el modelo del dominio, sacamos clases que interesan para el negocio de software, un modelo por cada entidad de negocio, más las clases abstractas y al jerarquizarlo, ¿no? Si se captura bien un caso de uso, no hay caso de uso gordo, por decirlo de alguna manera, no hay funcionalidades gordas. La verdad que en este esquema, la idea es que cada rutina sea muy específica de lo que hace y esté asociada al caso de uso, ¿no? Como en el caso, de ejemplo, si sumamos la calculadora, ejemplo típico, uno hace la suma, otro hace la resta, otro hace la división. O sea, las funciones de cada uno de lo que hace el modelo está sumamente separada dentro de las clases. Ahora, si manejamos una jerarquía, que en ese caso a nivel de herencia tenemos, bueno, la calculadora que hace tiene todas estas acciones.
La vista. Miramos el prototipo de interfaz y sacamos la clase de la vista, una por cada pantalla y componente reutilizable jerárquicamente. Diálogo, subpanel, botonera. Más la clase abstracta de la jerarquía. Entonces, componentes reutilizables pasan a un paquete útil o un paquete common, ¿verdad? Las funcionalidades se establecen a través de pequeños diálogos y si algo es muy grande o se utiliza en muchas partes, muy gordo, se parte en distintos diálogos y te dice que está en distintos estados también. ¿Ok? Entonces se va separando. Más las clases abstractas que de jerarquía, ¿no? Entonces cada uno de estos, y hablábamos de librerías en clases anteriores. Mientras el presentador, necesitamos un presentador que por cada caso de uso, es decir, que ¿por qué? Porque eso se va a transformar en casos de prueba o pruebas unitarias y que el presentador agrupe varios controladores del caso de uso. Entonces, con esta arquitectura, si hay 120 casos de uso, habrá 120 controladores. Pero si uno se lanzara una clase larga, gorda y con todas las especificaciones, no hay 120 casos de uso desde una sola pantalla, ¿no? Si tiene un solo, eh, un solo bloque de código. En el caso como Photoshop, por ejemplo, que sí tienen muchas cosas, pero entonces las pantallas de Photoshop seguramente tendrán un frame, un menú y distintos cachitos por dentro, como diferentes pedacitos de prueba. Esa vista que es la grande podría trabajar con subvistas y cada subvista trabajaría con 3 o 4 controladores. Y la vista más grande atiende 40 casos de uso y el menú atenderá 3 cositas y el frame trabaja y añadir otras cosas. Entonces va a depender de cómo segmentamos cada una de estas jerarquías dentro de las funciones y de las clases. Se, Volverá a tener como que hacer un reparto interno de responsabilidades dentro del código. Tendríamos que, habrá un compose de composite hasta que no, que es como una clase, como una identificación propia de la clase, para que no se tenga un montón de controladores organizados paralelamente. Entonces, la idea de esto es que se crece, sé cómo se crece, sé qué dependencia se tiene, de quién, y bueno, ordenar tiene un precio, pero luego cuando lo necesitas vas a salir, va a estar todo segmentado de una manera que sea muy sencillo de dar la traza a los requisitos, puesto casi todo el código estará segmentado por casos de uso. ¿Ok? Entonces, por eso es más o menos la línea. La lógica de cómo ordenamos tiene que ver con eso. En web, lo que se valida en la vista se tiene que validar de nuevo en el servidor y respetar el estilo arquitectónico en cada lugar. Si la vista valida algunas cosas y tengo 2 estilos de vista, tengo que repetir las validaciones en cada estilo. Pero por eso es bueno que la vista no valide nada o valide lo mínimo, ¿no? Que era antes cuando utilizábamos JavaScript, se validaba no lógica del negocio, sino sintaxis a través de, como lo hemos visto también, como los types o expresiones regulares. Pero eso no implica que en el servidor no tenemos que dejarlo hacerlo. Entonces, en MVPPM, la vista pequeña no hace prácticamente nada, pero la estructura es como empezó la web, con vistas tontas en HTML y se usaba JavaScript solo para validar cosas, como fechas, campos requeridos, formatos de entrada. En el cliente teníamos el HTML que se manda en la representación entre vistas y solo leen y escriben JavaScript para validaciones. En el servidor teníamos los servlets, CSSI, que eran los controladores y ellos atacaban los modelos y los sistemas de persistencia. Es decir, se responsabilizaban por eso, por validar que por ejemplo, una cédula existiera, mientras que la fecha era válida, no el formato, que era lo que dejábamos en la capa del view de la vista a través de JavaScript. Entonces, es un esquema similar donde si la vista conoce el presentador y el presentador el modelo, pero la vista no conoce el modelo, hay menor acoplamiento, esas son parte de las ventajas, por lo tanto,
se pueden cambiar cosas que no afectan al otro lado. Hay que hacer un motor get y set a través del presentador para poder obtener los atributos y setear los atributos. Por eso un framework prefiere más acoplamiento, pero menos llamados get y set. Y otros frameworks prefieren menos acoplamiento y escribir unos cuantos get y set que no tarda nada, más que son bien unas relaciones muy uno a uno, ¿no? A nivel de los atributos. En el framework Symfony, por ejemplo, creo que te dejan usar dos tipos de arquitectura y lo importante es usar un framework que se ajuste a esa arquitectura. Porque recuerden que los frameworks también vienen con ciertas recomendaciones de cómo eh, estereotipamos, definimos nuestra estructura. ¿Ok? ¿Hay alguna inquietud hasta aquí? En este caso, y lo he visto en el código, no hay explícitamente una definición de directorios o de paquetes del código que están presentando en proyecto eh, definida como model view o presentation o view model. ¿Conocen cuál es la recomendación dentro de lo que vimos software, hardware, APIs, integración, temas de seguridad? No tocamos dentro de lo que es el contenido de exposiciones, lo que son las recomendaciones de definición de arquitectura por los frameworks. Los mismos frameworks implementan arquitectura cuando nos dan ciertos utilizar ciertas herramientas, cuando creamos el proyecto. Del lado de los frameworks que están trabajando, se han documentado en relación a la estructura que utilizan a través de su arquitectura de software que utilizan los frameworks como tal y las recomendaciones que dan para desarrollar en ellos. Pregunta. Y para ver si están todos acá despiertos. ¿Aló? ¿Les escucho? Sí, bueno, por lo menos Flutter recomienda MVVM, que bueno, creo que todavía no lo hemos visto, ¿no? Eso por eso hacía la pregunta porque es el que viene. Adicional, en los otros frameworks, este fue Mr. Belisario, representante del equipo 1, ¿cierto? Tres. 3. Siempre volteo Carrizo y Belisario. En los otros equipos, equipo 1, bases conceptuales sobre Bueno, la arquitectura. en nuestro caso, el framework como tal per se no hace una recomendación de una arquitectura, sino que queda por parte del desarrollador utilizar la arquitectura que más se ajuste a su caso de uso. O sea, lo único que hace es una separación entre las vistas, ¿no? Que sería todo lo que serían los componentes de React y el Y él estado mismo, que y él mismo queda de dentro tu parte. de, y él mismo dentro de, recuerden que cada framework nos ofrece un abanico de funciones, API, cómo programan ellos, digamos, cuando vimos la parte del software, cuál es el tipo de arquitectura que utilizan para su propio código. ¿Alguien lo evaluó, lo revisó, lo conoce, lo leyó por ahí? Porque al final no necesariamente es un dato que investigamos explícitamente, puesto para nosotros puede ser transparente el call del llamado de un API, pero ¿alguno tiene idea? Asumo que ese es un no. Equipo 2, por ahí sé que Sí, está. eso no. El silencio dice más que mil palabras. Ajá, Yes. por ahí ya sé que está Laura, María Fernanda, equipo 2. Del lado de ustedes, ¿alguna definición previa de la arquitectura que van a utilizar en el proyecto? Porque por allí vi que están utilizando el default, de que lo que nos crea el framework cuando creamos proyectos y Sí, exacto. Como que el template básico que nos da el template, o sea, bueno, la creación de la aplicación, por decirlo de alguna manera, pero sí vimos que Ionic
te permite aplicar, o bueno, está basado para aplicar modelo de vista controlador, aunque no es algo que hayamos tomado en cuenta para la aplicación. Claro, y de hecho lo permite, todos los frameworks van a permitir todos los esquemas, pero lo que más se recomienda hoy en día, como les decía, es MVVM. Lo van a ver por allí con los programadores con los programadores en algunos videitos. De hecho, vamos a ver un par de videitos hoy para que vean a lo que me refiero. En ATI ustedes utilizaron arquitecturas predefinidas del código de proyecto, ¿no? Digamos, ya es una materia que ya todos tienen que haber visto. Y, y en estructura que utilizaron a nivel de arquitectura. Porque recordemos que estas se utilizan en mobile, la vamos a ver un poco específicas para mobile, pero son como nacen en la web y heredamos por el lado mobile estas, ¿no? Pero a ti que es parte web, ¿recuerdan cuál utilizaron en su proyecto? Ya todos vieron Bueno, a ti, ¿no? Ya tienen aprobada la materia. en ATI 1 sé que usamos MVC con Flask. Y en ATI 2 no usamos, o sea, fue un desastre. Pero también fue como que un intento de MVC creo que usamos React y Django, no sé, no me acuerdo. No. Pero también, o sea, los dos fueron más del lado de MVC que MVVM. En su caso, Daniela, ¿qué utilizaron? ¿Recuerda? ¿Qué arquitectura? ¿Cómo Sí, ordenaron su lo software? mismo que dice Gabriel, porque estamos en el mismo equipo de proyecto. Ah, Y ok. por ejemplo, Django sí recuerdo que, o sea, como tal, el framework te proporcionaba una estructura de carpetas parecida a MVC, pero no tal cual. Entonces, bueno, sí, por eso, como dice, era como un desastre, porque en ese no tenemos como que bien estructurada Sí, y ya la me percaté arquitectura. y esperaba de realmente, no lo voy a grabar, lo digo después como feedback. Vamos a Gabriel Carrizo, de equipo número 1, en su experiencia ATI, también está en el mismo equipo con Daniela Belisario. Sí, ¿Cuál fue la arquitectura? sí, está en el mismo grupo. Entonces, exactamente lo mismo, pues MVC en ATI 1 y en ATI 2, bueno, cositas pasaron. Clásica. Sí. Adaya, usted de los semestres pasados, ¿qué arquitectura recuerda haber implementado en alguno de los proyectos que le ha tocado? La misma, profe. Si no está en el mismo equipo, la vi en un mismo semestre, entonces usamos la misma arquitectura de todos los equipos prácticamente. Y Laura igual. Laura, María Fernanda y Miguel, lo mismo, MBC. Entonces está Sí, interesante que, Sí, yo también estaba en equipo con ellos, con Gabriel y Daniela. wow, es decir, que estábamos un poquito desantiguitos. Vamos entonces, bueno, sé que ahorita estamos un poco desfasados en materia porque ideal hubiese sido que hubiésemos visto toda esta teoría, en particular de la arquitectura, que es como les decía previamente, y por ahí tenemos unas grabaciones. Me preocupa un poco que nos quedan ya 4 semanas y nos faltan solo la parte de pruebas y integración continua, pero que ya el proyecto está bastante avanzado, aunque siempre es posible hacer un refactory de código, ¿no? Y reestructurar si está bien, y reestructurar el proyecto. Pero lo que sí es importante es que este conocimiento teórico se lo lleven y se van a percatar cuando terminen el desarrollo del producto, que por eso es que los diagramas aunque en el pensum o en la parte estructural teníamos que investigar, pero si no, no nos daba tiempo, lo que son los frameworks para empezar implementación, porque siempre se toma un par de meses previo de iniciar cualquier proyecto el análisis de la arquitectura, porque esto es lo primero que se define realmente a través de cómo organizamos el asunto dentro de un proyecto. ¿Ok? Vamos a continuar. Igual iremos evaluando la factibilidad dentro de las 4 semanas, un mes que nos queda de reestructurar, para que tengamos un proyecto más bonito, más ordenado, más en la práctica de lo que es la realidad en un proyecto que podría crecer y como se los van a pedir dentro de las organizaciones donde ustedes a futuro hagan carrera profesional. Ok. Cerramos entonces con EPM. Esta es una de las que me parece menos
Bueno, por lo menos nosotros en la empresa no lo usamos mucho, pero es como una de las que primero nació, ¿no? Luego viene el modelo vista modelo, es una de las más populares actualmente, incorporando el enlace de datos automático, el data building. Reduce la codificación de la sincronización. Entonces, reduce costos de alguna manera. MVVP separa los datos de la aplicación y la interfaz del usuario, pero en vez de controlar manualmente los cambios de la vista o de los datos, estos se actualizan directamente cuando sucede un cambio en ellos. Si la vista actualiza un dato que se está presentando, se actualiza el modelo automáticamente y viceversa, como aquí lo ven, ¿no? Entonces, aquí está siempre el sincronizador y el presentador sigue manejando estado y lógica, que es lo que vimos en la base de MVP, de Presentation. Fíjense que igual que en MVC o la evolución de MVC, el actor va directo contra la vista y la vista muestra el resultado. El presentador aquí actúa como un intermediario donde manda la orden, manda el set y el modelo está totalmente encapsulado. El modelo con la responsabilidad de manejar los datos y la funcionalidad del negocio, ¿verdad? Lo que es el core, vamos core. La vista con la responsabilidad de manejar los controladores de interfaz de presentación, pero eliminando el estado, la lógica de la presentación y sincronización del enlace de datos automático. El presentador con la responsabilidad total del estado y lógica de la presentación, llamado también View Model. Entonces, hay un concepto que es mucho más complejo, no forma parte de lo que es la arquitectura, que vamos a ver en materia, pero que les quiero mencionar porque esta filosofía me la trae a cotación y es así como lo más reciente que hay en el mercado y seguramente en algún punto, y a mí me pareció un pastel cuando escuché por primera vez esta, que son los microservicios. ¿Alguno ha escuchado de eso? No. Fíjense, todos los métodos de arquitectura generalmente uno lo ve así como un proyecto, todo es igual, todo tiene, wow, todo maneja lo mismo, todo es modelo vista presentador o modelo vista controlador, o sea, ese es mi proyecto y toda la base es la misma. Actualmente, o más recientemente, les estoy hablando de 2, 3 años en evolución, y cuando llegué a Venezuela generalmente, bueno, esto no fue en Venezuela, esto fue en Centroamérica, proyecto Centroamérica para trabajar con Dinamarca, es decir, hacia Europa. Es que nosotros podemos incluso manejar combinaciones de arquitectura. ¿Qué hacen? Se crean un modulito que además tiene esa comunicación a través de ese presentador, pero la vista se comunica con ese presentador, pero los modelos, la parte de abajo, se resumen en microservicios. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo aquí un modelo de el módulo de usuario. Entonces tengo, a ver, para verlo más, más abajo como programadores, un YAR que solo trabaja con el módulo de usuario. No tengo un APK, por decir algo, un APK del módulo Caracas o de juegos o de cambio, no tengo solo un YAR, sino que dentro de ese YAR tengo como modulitos que se reutilizan en varios productos. Entonces yo puedo tener el módulo administrativo que está hecho con Ionic, montarlo en un modelo cerrado en un microservicio que lo reutilice y lo empaquete el producto de Caracas, pero que es el mismo módulo de usuario. ¿Sí me explico? Entonces, esto da base a nuevas arquitecturas más complejas, pero que internamente trabajan bajo un orden, ¿no? Yo les decía que me causó cierto impacto cuando escuché la relación de eso. ¿Por qué? Porque eso se traduce en que tú puedes tener en el modelo esos modulitos de servicios o microservicios que se comunican con una vista que sí es estándar para todo, que es lo que es el negocio, también asociado un poco a lo que vimos es una combinación incluso con lo que vimos del modelo de negocio de arquitectura, del modelo del patrón de arquitectura del modelo del negocio, porque están separados en la parte lógica funcional y que al final esta capa lo utiliza, pero es transparente y se encapsulan incluso de manera diferente, pero es una de las tendencias del mercado, pero va asociado a esta misma línea de arquitectura, porque es como puedes manejar diferentes arquitecturas en un solo producto y reutilizarlo en diferentes productos.
Entonces, esa parte, por eso hago la acotación y el paréntesis, que no forma parte del contenido de esta parte, pero los microservicios generalmente corren para aplicaciones web. Y sabemos que por mobile tenemos las nativas, tenemos las híbridas y tenemos también las web progressive que podrían estar conectándose a un servidor para utilizarlos. Entonces, tendríamos la vista como nuestro telefonito, la pantallita que vemos aquí, ¿verdad? Que no necesariamente se traduce en una pantalla porque podemos tener vistas tipo include, como lo que es el footer, el header, el menú, lo que vimos en la parte anterior. El view model que hace toda el accionar para comunicarse con estos modelos que podrán estar en un servidor. Entonces, por eso aplica, ¿no? Por eso esto es lo que está más en pauta actualmente a nivel de tecnología. ¿Y qué es la diferencia? Que no tenemos un controlador que es ese orquestador, ni tenemos un presentador, pero este que está aquí hace las veces de ese presentador, que es una capa intermedia en 3 niveles de directorios, llámenlo paquetes, ¿verdad? A nivel de nuestro código. Entonces eso hace que esté todo mucho más ordenado. Dentro de la parte view, adelante Daniela. Profe, una pregunta, ¿eso sería parecido, o bueno, no sé si estoy confundiendo, a lo que sería un monorepo? ¿O no tiene que ver? Perdón, ¿a un qué? A un monorepo. A un monoreport. Y que tienes separados como que, por ejemplo, distintas aplicaciones y utilizan paquetes, por ejemplo, un paquete de API o un paquete relacionado con la capa de datos. No conozco el concepto monoreport, me suena a reporte único, pero sí, lo que acabas de definir es más o menos esto, que tienes como algo centralizado que comparten varios procesos. Eso es lo que me acabas de indicar. Es lo que es Y el algo así. Exacto. Exactamente, es eso. Así como de repente yo puedo tener un módulo contable, de hecho les contaba de la vez anterior como un SAP, que es una aplicación cliente-servidor que tiene un montón de gente que trabaja en eso, aunque está en la tecnología más vieja, voy a hacer un poco de déspota y esto te lo estoy grabando, dinosaurica, porque es cliente-servidor muy, muy viejo, de hecho no se le pueden aplicar ni pruebas unitarias o pruebas de interfaces. Y eso es lo que quiere SAP. Agarró un gran parte del mercado y eso es lo que... Entonces, ellos trabajan con un módulo de usuario, pero tienen un sistema de activos fijos, un sistema de cuentas por pagar, un sistema de cuentas por cobrar, un sistema contable, y todo se conecta a ese módulo de usuario. Si lo estructuran en sus cabezas de programadores, como yo lo veo en cajitas, ¿sí? Sí, sí. Exacto, así pensamos los programadores, ¿no? Como cajitas. Entonces tenemos como un usuario aquí, pero podemos tener una vista del módulo de contable, pero este mismo modelo se conecta con un view model de otro servicio y tengo una vista del módulo de activo. Entonces, esto es lo que nos permite la actualización, incluso dentro de esos directorios de view, tenemos entonces subdirectorios o subcarpeticas o subpaquetes que tengo la vista 1, vista 2, vista 3, pero todo está dentro de la misma, como una estructura muy similar que es muy sencillo hacer el mantenimiento, ¿ok? La diferencia con MVC y con MVP es que, como lo dijimos, las funciones o lo que voy desarrollando, el código que voy poniendo en cada uno de los paquetes o en cada una de las capas, tiene responsabilidades diferentes, donde se manejan los estados, donde se manejan todo lo que tiene que ver con la parte de la actualización de los datos, digamos, es donde voy colocando la lógica del negocio, donde coloco esa lógica del negocio. Esa es la diferencia, pero el concepto es el mismo siempre, chicos. Son como pequeños pedacitos de código que se van separando para tener un mayor orden, para poder manejar la reutilización con nombres mnemónicos para poder entender dónde vamos a hacer actualizaciones y la reutilización. Entonces, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las interfaces gráficas, las views, de lo que hablamos de librerías de interfaces gráficas, como el manejo de botones, aunque a nivel de la ejecución, lo que ves en una sola pantalla, tenemos aquí, a nivel de view model, podemos tener nuestras librerías que no forman parte del modelo, porque no tienen que ver con datos,
pero sí con librerías que se mandan para la vista, ¿ok? Entonces es un poco el orden de ese código, ¿ok? Entonces, por demás, la vista, en este caso MBBM, cada participante accede a otros participantes de la siguiente forma. Vista, ve vista, presentador ve, se ve al mismo, modelo se ve al mismo, pero vista no ve modelo. Modelo no ve vista. Presentador no ve modelo. ¿Quiénes se ven? Se ven el presentador con la vista y el presentador con la vista. Enlace directo y enlace... ¿Cómo se ve aquí? ¿Ve? Entonces, hay un UI de eventos, de esa interfaz de usuario, se ejecuta un evento, un click, un submit, un touch. Hay un cambio de la propiedad de un evento, digamos, y el view model manda data. ¿Por qué? Porque él es como el intermediario entre el update, por ejemplo, aquí el evento sea, voy a hacer un insert de un user, update, llega acá, o un leer, porque puedo hacer un update, un insert, cualquier acción. Un update implica cualquier acción contra el modelo, un delete, un update, un CRUD, pero también implica actualizaciones de estado. Y el leer me da la información para mostrar en la vista donde solo estoy en modo consulta, ¿verdad? Son funciones diferentes, los set, los get, ¿no? Y el modelo cambia el evento. Entonces aquí, cuando decimos cambia el evento, es porque, bueno, ya está, incluso como lo vimos en los métodos, en los métodos de arquitectura anterior, en la filosofía anterior, el evento puede decir, mira, ¿estuvo OK o no estuvo OK? ¿Ok? Me voy a una parte te mando es un error, ¿ok? Que son los que generalmente tampoco no es el foco principal dentro de la materia teórica, pero que en la experiencia se van a dar cuenta que los flujos de error son súper importantes considerar, ¿no? Entonces también podríamos tener dentro de nuestra definición de view, model, aquí las vistas de flujos alternos, que podría ser algo centralizado, siempre la misma pantalla de error, y el modelo, que en ese caso no toca datos, pero en la capa de view model, ese cacheo de ese error, ¿no? Y cómo lo vamos a procesar. Este modelo es una versión mínima del modelo MBP-PM. La vista trasiega cosas al presentador y lo hace mediante una tecnología llamada data binding o enlace de datos. En esta tecnología, el presentador se crea un atributo o variable que representa el dato, con algo que indica el binding, @data binding, ¿no? Esto estamos hablando ya de implementación, como lo que vamos a ver en código. Yo les estoy dando toda la teoría, pero después cuando ustedes lo vean en la práctica, lo vamos a ver con 2 ejemplitos más adelante, se van a percatar de que al final se traduce en que tienes algo como una clase que es controller, o tienes una clase que es view, o tienes una clase que es un @data binding, ¿no? Cuando lo vean en la práctica. Ahí va a ser mucho más entendible. Después también quisiera mostrarle un par de videitos de 2 o 3 minutos para que vean cómo lo hace un programador y por ahí hay un montón bueno, aunque también hay mucho loco, ¿no? Pero de pautas y tutoriales al respecto. En cuanto se le asigna algo al atributo, la vista se actualiza. De esta manera se evitan los set y los get del presentador en la vida. Se evitan campo a campo. En este estilo tenemos 3 tipos de paquetes y clases. Cuando hablamos de paquete también ustedes lo traducen, ¿no? Es directorios. Modelos de presentador y vista para obtener la clase. Modelo, miramos la realidad, el modelo de dominio y sacamos clases que interesan para el software. Un modelo por cada entidad de negocio más la clase abstracta al jerarquizarlo. Vista, miramos el prototipo de interfaz y sacamos la clase de vista. Una vista por cada pantalla y un componente reutilizable jerárquicamente. Diálogo, subpanel, botonera. Hablemos de esto. Fíjense lo que estábamos comentando dentro. No solo resuman la vista a lo que el cliente ve de la pantalla, sino cómo se genera esa vista a nivel de código, ¿no? Tenemos el CSS, el HTML, tenemos los componentes modulares y donde se van colocando en el orden de nuestro código, que cuando se compila termina siendo lo que ve el actor, ¿no? Y que además vimos que además pasa por un proceso previo que tiene que ver con generar el DOM, va a generar el CSS también transmitirlo, convertir en byte eso que va al cliente. Como es parecida a MVP, a MVPPM o MVPPM, generalmente las usan en siglas inglés, que también en las presentaciones que hemos tenido con personal de externo siempre nos aconseja que practiquemos nuestro inglés.
tienen una estructura donde una pequeña vista es atendida con un controlador que corresponde con un caso de uso. O tenemos una vista intermedia, no la grande, no la gordita, que es la que tiene un montón de líneas de código, que es atendida por un controlador que sí es gordito. Entonces, cuando digo gordito es porque es más grande, tiene más código. Realmente está atendido por 3 controladores que corresponden a 3 casos de uso. Una vista está soportada por N casos de uso, una vista conoce a varios controladores, en este caso. ¿Ok? Porque es como que hay más relaciones aquí. En esta gráfica, es como que hay varios pedacitos de clases en el paquete hay varios pedacitos, ¿ok? Entonces, cuando veamos el ejemplo, seguro lo van a entender mucho mejor. A mí me pasa, más que la teoría, la práctica. Ajá. El modelo de vista presentador con vista pasiva es prácticamente lo mismo, solo que el propósito es reducir la vista mínima, expresión sin lógica de presentación ni estado ni sincronización. Únicamente la gestión de controles de interfaz, realizar pruebas de la unidad del presentador exhaustivamente hasta el punto que se minimice el riesgo de no realizar pruebas en la vista. Es decir, le das todo la parte lógica a la parte del modelo y solo se requiere un sustituto, mock stop de la vista para realizar las pruebas de unidades en la unidad del presentador. Aquí no hay comunicación directa entre el modelo y la vista. El presentador se encarga y maneja el estado, maneja la lógica y maneja la sincronización, que la sincronización, como recordemos, es el set y el get, como busco la información y hago el set para llevarlo para el modelo. Entonces, estos eventos se disparan de cuando en vez, no es porque pueden venir directamente de la vista y no del actor. Entonces, en la vista pasiva, la responsabilidad del modelo sigue siendo la de manejar los datos y la funcionalidad del negocio. Si se percatan, en todos los patrones de arquitectura que hemos visto, siempre el modelo tiene esa función. Mira, yo me encargo de mis datos y me encargo de la funcionalidad de negocio. Como les decía previamente, incluso no solo le suman a esto, no solo se le suma en el diseño de software esto, sino que además hay otros protocolos adicionales al desarrollo, como que incluso los datos están en un servidor aparte. ¿Ok? Esta es una capa de desarrollo que es abstracta a las tablas. ¿Ok? Pero las tablas de una base de datos relacional o de una base de datos relacional como Oracle, Mongo, está en un servidor aparte. Este hace el call a eso y solo se comunica con eso. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de seguridad es menos accesible a tener algún problema. ¿Ok? Y bueno, y con las funcionalidades propias de negocio, que esas sí tienen una lógica. Por ejemplo, una tabla de datos podría ser la de usuario, siempre utilizo porque es como la más típica, usuario, pero aquí yo tengo es mi objeto user con sus atributos que hago el set de manera indirecta a ese esquema. Mientras que la funcionalidad de negocio puede ser usuario activo, que bueno, que eso también podríamos tenerlo en la estructura, pero cantidad de veces que entró ese usuario, creo que lo tenemos dentro de los requisitos del aplicativo que estamos desarrollando como un requisito general administrativo. ¿Cuántas veces los usuarios entraron a nivel de estadística? Que nos interesa en toda aplicación mobile porque eso nos lleva a entender la recurrencia del usuario. Ese es algo de cálculo, es algo más de funcionalidad del negocio. Eso no lo tienes registrado en una tabla porque es estadístico y va variando en el momento que va accediendo el usuario. Pero eso está en esta capa del modelo, es el monto. No lo calculas en la vista, no lo tienes en el presentador. Entonces, la vista view con la responsabilidad de manera los controles de interfaz, eliminando el estado lógico y sincronización de la presentación en vista pasiva. Entonces, esta responsabilidad tiene que ver con lo que le llega al usuario para que él vea, para que él interactúe. No tiene la lógica principal. No, en este caso, aunque es vista pasiva, cuando es vista pasiva, el presentador se encarga de eso, pero no se lo da la vista directo, porque el modelo y la vista no se comunican. ¿Ok? Entonces la comunicación es totalmente presentador-vista, presentador-vista, presentador-vista. No hay comunicación entre la vista y el modelo, modelo y vista. ¿Ok? Entonces, en este estilo tenemos 3 tipos de paquetes para clases, modelos, presentadores, vista, para obtener la clase. El modelo, en la parte pasiva, miramos la realidad, el modelo, el dominio, le sacamos la clase que interesa para el software, es decir,
como vamos enmendando ese código, ¿va? Vamos sacando esa lógica de ahí y lo metemos en nuestro paquete de modelo. Por cada entidad de negocio, más la clase abstracta al jerarquizar. Recuerden que a nivel de sintaxis tenemos abstract class, ¿no? Y que manejamos el tema de las herencias, etc. Vistas, miramos el prototipo de interfaz y sacamos la clase de vista, una vista por cada pantalla y componentes reutilizables. Vuelvo a repetir lo que son las librerías de diseño. Hay gente que solo, digamos, en el mundo de la tecnología, lo hemos visto también con nuestras entrevistas, que por ahí tenemos 3 pendientes, las de QA, arquitecto y front-end, solo se encargan del manejo de estas librerías, de diálogo, subtamis, botonera, CSS, los JavaScript que validan. Solo la parte de... Entonces, fíjense, es como que un desarrollador solo va a estar tocando cosas de ese directorio o de esa rama en Git donde está esa librería versionada, ¿ok? Mientras que el modelo lo hace un desarrollador de backend. Esto así se resumiría dentro de lo que es un desarrollador front, un desarrollador back. Un full stack manejaría las 3 capas. Una persona de back es la que generalmente tocaría la parte de, en el repositorio, que lo tengo dividido en la parte de presentador. Necesitamos un presentador por cada pantalla, aunque algunos podrían ser utilizables, más las clases abstractas a jerarquizar. ¿Por qué? Porque el presentador estaría haciendo la interfaz entre la vista y el modelo. ¿Ok? Un controlador necesita una o varias subvistas, el cuadro de diálogo para presentarte una cosa y una vista completa, gorda, para enseñar la información, y un controlador conoce a varias vistas. No sé, tengo la idea de que hay unos casos de uso, hay un caso de uso por cada, en esta parte sí, digamos, por cada controlador, porque es como que es la vista completa, ¿no? Como que hay un caso similar a lo que vimos de un caso de uso por pantalla, ¿no? Y recuerden que además la tendencia de esto es pruebas unitarias. De hecho, sí, hay software que si la estructura no está correcta, de hecho, hay software que hacen pruebas de caja, recordemos que lo vamos a ver más profundamente, caja negra, pruebo la interfaz como usuario, no veo código. Caja blanca, veo el código, pruebas unitarias. Hay software como Jenkins, como Sonar, que hacen revisiones de la estructura de cómo estamos definiendo las clases y verifican lo que son vulnerabilidades. Entonces, cuando algo no está estructurado de una manera correcta dentro de la permisología o de la manera en que estamos jerarquizando para que funcione un modelo en particular, entonces nos lanzan unos warnings que code smell, que significa, mira, esto está mal estructurado a nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque se debe respetar, voy subiendo otra vez, que la vista no toque el modelo por lo que les acabo de comentar, ¿no? Entonces, esta, como les decía, es una de las, la VP de módulo pasivo es una de las más utilizadas porque además nos garantiza esa capa de indirecta, pero también tiene sus desventajas y ahorita las vamos a ver, ¿no? Porque está siempre pasando como por un intermediario. En el estilo arquitectónico cambia el sentido. Aquí el presentador conoce la vista y la vista solo conoce el presentador para pasarle las órdenes del usuario, ya sea de forma directa o por evento. Además, la vista es pequeña y tonta y no conoce el modelo, ellos no se acoplan. El presentador es quien conoce a la vista y al modelo. Este estilo es más natural, más sencillo, pero los presentadores quedan totalmente acoplados a la vista, es decir, que hay una dependencia porque todo pasa por allí. ¿Es viable esta tecnología en un entorno gráfico? No, hay un acoplamiento muy fuerte entre el presentador y la vista, difícil de superar con ciertas tecnologías de vista y a veces imposible, ¿ok? Fíjense que esta es una subcategoría de MVP y hablamos hace ratito de MVVM, vista modelo, que es la que tiene 3 capas y que si hay una interrelación un poco más directa, no por a través del presentador, que es como el controlador, o equivalente a lo que era antes el controlador. Además, este estilo es más complejo. En MVP, PM y BP son sistemas donde A depende de B y C y B depende de C. O sea, la vista conoce el presentador y el presentador conoce el modelo. MVP, BP es un sistema donde B depende de A
Y de C, en otras palabras, el presentador conoce la vista y el modelo, esto lo hace más complejo. Entonces, la diferencia entre la vista pasiva es que él es como, yo no me meto, yo solo recibo y envío. Entre PM y BM es que yo sí soy como el intermediario, todo pasa por mí, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre el presentador digamos, entre BP, vista pasiva presentador, y en PM, que es el presentador del modelo. En en un caso, una participa de manera más activa y en la otra no es tan activo. Entonces, cuando no es activo, lo que produce, cuando no es que la vista está como siempre el presentador como intermediario, lo que produce es un acoplamiento mayor, por tanto una dependencia, porque siempre tiene que estar la vista, perdón, el presentador en la mitad de las acciones que le mando, ¿ok? Además también puede ocasionar temas de performance, ¿ok? Pero eso va a depender un poco de la lógica de negocio que metamos allí. Incluso hay una capa transparente dentro de lo que es la arquitectura en esos servidores y en las bancas la utilizan muchísimo, que es que la lógica ni siquiera está en el modelo, sino que el procesamiento está en la base de datos directamente. Por ejemplo, para los bancos se utiliza mucho de esa manera. Claro, con manejadores como Oracle, que lo leen al revés el caro porque es sumamente potente, aguanta hasta 8 millones de registros casi que por hora, digamos, tiene mucho volumen de manejo, no pasa con un Access, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen? Montan todo el código en PLSQL, hacen todo el procesamiento y lo que le mandan al modelo ya es el procesamiento hecho, no sé, la facturación de las tarjetas de crédito y cuánto debe cada quien. Entonces, tienen toda esa estructura, hacen todo el procesamiento a través de algo llamado PLSQL, es decir, un nivel mucho más bajo, y le llevan al modelo es eso, pero el core del asunto está en ese servidor que nadie le entra. De hecho, el modelo solo le llega la cifra y el ID del usuario, no las transacciones detalladas. Entonces, que es otra manera de también ir en contra de los problemas de performance que se pueden presentar dentro de una arquitectura. En los dos primeros estilos, MVP y PM y MVBM, ¿verdad? Que ya sabemos que modelo, vista, presentador, ¿verdad? Esta suena a pregunta de examen porque es como cultura general, ¿no? De sintaxis. Presentador del modelo y modelo, vista del modelo. Se ve claramente una arquitectura por capas. En ellos los presentadores son métodos pequeños que trabajan con una vista, ¿verdad? En cambio, en MVP, que es vista pasiva, nos encontramos que los presentadores tienen un método de control grande, porque donde la vista se hace mucho set y write, y donde se deben hacer varios set y get al modelo. ¿Por qué? Porque son como intermediarios. Entonces tienen todo que pasar agarro y suelto. Hago get, hago set, hago get. ¿Sabes? Son los intermediarios y por eso son más grandes esa parte del código, ¿no? Esa capa. Luego tenemos los modelos de presentador con controlador supervisado, que fue inventado por Martin Fowler o fue propuesto por Martin Fowler en el 2006, una rama de MVP. MVP también, en otros contextos, chicos, en el área de PM, que es Product Manager, puede tener otro significado, ¿no? Entonces, es importante que hay MVP para modelos de arquitectura y hay un MVP para definición de requisitos. Lo vimos, creo que les comenté en algún momento en clases previas. MVP puede significar Product Value, I don't remember, Manage, que es como una entrega, un MVP puede significar entregas de valor del producto, que vamos entregando cortes, que es diferente en Scrum, a Sprint, que entregamos avances del producto, ¿no? Incrementales, porque no necesariamente generan valor al área de negocio cuando se entregan.
Entonces, para que no lo confundamos y lo tengamos claro, ¿no? Entonces, esto puede, estas siglas pueden utilizarse para otro concepto que es más del área de requisitos que del área de desarrollo de arquitectura. Sigamos. Entonces, respecto a MVP, VP, igual que VP es vicepresidencia también. El estado, la lógica, pero también son mnemónicos para que no lo olviden. Y la sincronización entre la vista sencilla y el presentador más complejo. Reducir respecto a MVP, VP, la codificación del estado, la lógica y sincronización del presentador, digamos, quitarle responsabilidad al presentador para evitar el acoplamiento en la clase o en ese módulo, en esa parte de codificación, y dárselo a otro. Realizar pruebas unitarias en el presentador hasta el punto que se minimice el riesgo de no realizar pruebas en la vista. ¿Por qué? Y típico, lo vamos a ver en pruebas. Siempre se inicia con las pruebas automáticas o las pruebas del core, de la parte de abajo, de los métodos, del modelo. ¿Por qué? Porque ahí está la lógica importante del negocio. Generalmente, además, tenemos ciertas restricciones con algunos software, como por ejemplo el caso de JMeter, puede probar métodos desde abajo, ¿no? Prueba directo a las clases. En el caso de la vista, generalmente necesitamos tener mock, stup o algo que nos haga moquitos, que nos permita tener simuladores de datos. Entonces, las pruebas en las vistas siempre son más costosas, para eso utilizamos Selenium y otras aplicaciones. Generalmente tenemos que simular la navegación para hacer pruebas de front. Entonces, ¿qué pasa? Como al final de cuentas el procesamiento siempre está en la capa inferior, la mayoría del procesamiento, o es lo que se estila, y fíjense que las arquitecturas tienden a eso, aunque ahorita existen muchas cosas como el Docker, caché y cosas que podríamos estar probando en el browser, o validaciones con JavaScript, etc. Esas generalmente son pruebas de caja negra que hace un QA funcional, mientras que las automatizadas, pruebas unitarias, la que hace también el desarrollador, se hacen es en la capa de modelo y o presentador. Porque en presentador también da valor. ¿Por qué? Porque permite no irle directo a la parte de modelo, sino a una capa intermedia que nos va a dar una garantía de mayor estabilidad del software. Entonces, es otra pauta, hay ventajas y desventajas, pero nos ayuda a dar cierta garantía de calidad que de alguna manera minimiza el riesgo de no realizar pruebas a la vista porque estás probando todo el core, pero un core ya de alguna manera que pasó por un proceso de una siguiente capa que no es la anterior del modelo, ¿ok? Entonces es como un poquito más hacia allá. Y en esta capa también generalmente no solo se hacen pruebas unitarias, sino las pruebas que les comento de que puedes pasar el código por algunos software de validación de pruebas de caja negra y pruebas a través de performance, porque puedes hacer cosas como emular volumen. Y esa es la tendencia. La tendencia en mercado es tratar de segmentar a nivel de arquitectura para poder probar y evitar el acoplamiento, ¿no? Recordemos que siempre lo que tiene que ver con la arquitectura es evitar acoplamiento, mantenibilidad y orden en el código para equipos que tengan más integrantes o que participe más gente en el producto. Entonces, que por eso también manejamos Git adicional para mantener ese orden, ¿no? Y el versionamiento. Entonces, ¿cuál es la parte de CS de controlador supervisado? Bueno, aquí se mete, realmente el presentador no es el intermediario. Fíjense que hay conexión directa entre vista y modelo. Presentador recibe órdenes, pero incluso el modelo tiene muy pocas veces, porque aquí lo vemos, se pasa algo de la lógica a la vista, por eso está escrita con la minúscula y en cursiva, digamos, algo así como de la vista al modelo, no es lo más recomendable, pero se hace para agilizar los procesos. Depende también mucho de qué software estamos desarrollando, de cuáles son los temas de seguridad previstas por ese software, por el cliente, por el proyecto, digamos. Recuerden que estas son decisiones que se van tomando al inicio del proyecto, pero que se van customizando a medida que evoluciona el producto. Entonces, en esta sintaxis, nótese que, bueno, tenemos una comunicación por eventos a través del actor y también por eventos hacia el modelo, ¿no? Ya sabemos de evento todo lo que implica.
Entonces, en el modelo MVPCS, con la responsabilidad del manejador de datos y la funcionalidad del negocio, como es costumbre en el modelo. La vista, con la responsabilidad de manejar los controles de interfaz y tareas sencillas e intermediarias de estado, lógica y sincronización de presentación. El presentador, con la responsabilidad de tareas complejas de estado, lógica y sincronización de la presentación. Nótese que en todos los procesos o de todo lo que es el flujo de los procesos o de responsabilidades dentro de la arquitectura, lo que va variando es la interacción entre las capas, responsabilidad del manejo de estado y la lógica y sincronización en esas capas, interacción con el actor, cómo se dispara a través de eventos o a través propia de la vista de interfaz. Pero siempre manejamos una tripartita. Sincronización desde después de MVC, que ya se la dejamos a alguna de las capas. Hay como un controlador orquestador, aunque sea el presentador en menos o más medida o la vista. Tenemos órdenes que vienen de una interfaz. Hacemos set o get. Y el modelo, siempre la lógica, encapsulada por detrás contra una base de datos. Lo hemos dicho, archivo, puede ser base de datos relacionales o no relacionales. Puede estar toda la lógica aquí y aquí solamente actuar como una capa de procesamiento. Las pruebas hacia el presentador, hacia el modelo. Hay pruebas a nivel de la interfaz, de lo que es la parte de vista, que generalmente son a nivel de planificación y complejidad son más altas y a nivel de planificación más bajas. ¿Ok? Pero es el manejo de estado y la lógica del concepto del producto o del software. Pero la estructuración va más o menos en lo mismo, lo que van exponiendo código en diferentes partes. La comunicación va variando a nivel de las colaboraciones, de cómo se ven o no se ven. En este caso, nótese que, por supuesto, siempre que estoy dentro de una capa, la capa se ve ella misma y todo su objeto debería poder tener, a menos que hagamos programación en Java, donde tengamos una vista de que tenemos solo un private ahí que no nos vemos, pero entre clases deberían poder verse. Siempre en vista tenemos lo que es, en vista o en presentador tenemos paquetes que se dedican solo a lo que es la parte de la interfaz y los componentes gráficos. En modelo tenemos toda la lógica asociada a los datos y a los procesamientos más fuertes. Y la vista, por supuesto, presentador, vista aquí se ve, presentador, se están viendo, modelo y vista hay enlaces, que significa que no es continua la manera en que se ven, pero existe ciertas rutinas, funciones, métodos o eventos, data que se puede transferir cuando estamos en este modelo control supervisado. ¿Ok? En este estilo tenemos tres tipos de paquetes de clases, modelo, presentador y vista. Para obtener las clases hablamos que paquetes se refiere a como subdirectorios, a directorios, a cómo vamos ordenando ese código. Modelos en modelo miramos la realidad, el modelo de dominio. Recordemos que el dominio son las estructuras como bases de cualquier software, digamos, contenido. Si estamos en por ejemplo, las entidades y sus atributos, por ejemplo, podemos tener dominio a nivel de los estatus, que es como los enum de un código, ¿no? Que es como mi universo restringido, eso es mi dominio. Sacamos clases que interesan para el software, un modelo por cada entidad de negocio, más las clases abstractas a jerarquizar, mientras que en la vista miramos los prototipos de interfaz y sacamos la clase de vista. Una vista por cada pantalla, un componente reutilizable jerárquicamente, recordemos otra vez diálogos, subpanel, botoneras, los menús, más las clases abstractas a jerarquizar, y presentadores, necesitamos un presentador por cada pantalla, aunque algunos podrían ser reutilizables, más las clases abstractas al jerarquizar. Entonces aquí hablamos de la estructura, ¿no? De ya más allá de las clases, del código que vamos a poner en cada uno de las capas, que luego se va versionando según el producto. Al igual que en VP cambia el sentido, el presentador conoce la vista. Sin embargo, la vista sí conoce el modelo y así se evita el montón de get y set. Entonces, el presentador supervisa nada más. Como la vista conoce el modelo, solo se revisa si la vista termina de hacer lo que se deba hacer. Entonces, por eso viene el lado a ver, me faltan 10 minutos.
termina a ser de supervisor, ¿verdad? Entonces, de aquí en adelante tenemos varios ejemplos, ¿no? Ejemplos de implementación de MVie, por ejemplo, en este juego de Maternit. En este caso, vamos a ir viendo un poquito de código, pero antes de esto, yo voy a poner un par de videitos bien sencillitos que estuve bien por allí viendo y quería compartir. Sobre este mundo, realmente hay un montón de información. Y y tal vez, que no lo tengo aquí directamente, en en la práctica, ustedes cuando agarran y colocan, a ver, déjenme mover aquí esto, creo que siguen viendo mi pantalla, a ver, sí. Si ustedes se van, por ejemplo, a YouTube o a algún otra, aquí me van a descubrir mis gustos, chicos, ya ven. Yo con mi Karol G y el mono de, ¿cómo se llama? No, mentira, yo no escucho mucho esto de ¿cómo se llama? Del mono. Ajá, vamos a ver, MVVM. Por ejemplo, vamos a ver algo que sea aquí cortito. Aquí hay uno, por ejemplo, en 10 segundos, ¿ves? Entonces, If you're a business owner, a then ver, animated explainer videos are the best way to capture si ustedes se attention. van aquí, Get more follow- The bigger our software gets, the harder it is actually to keep the overview. And therefore, it is crucial that we give our projects a good structure, which usually means a ver, and that we can easily presents the data source, which ¿ves? is often Aquí les va represented by a mostrando repository un that poco just lo que estamos collects hablando. all El del data in one repositorio, central place qué that qué significa un data modelo, pero hay get unos access to the tutoriales data it donde needs. incluso se ve Manipulate views. Together, this is a powerful pattern that makes your software scalable, por ejemplo, si easily buscamos understandable, and testable. por framework. Entonces aquí, por ejemplo, también les van a traer algunas recomendaciones. Hay tutoriales incluso que les dan casi que un curso completo sobre cómo estructurar los directorios. Y dependiendo incluso del software, porque además hay versionamientos para, fíjense, aquí están, ¿no? ¿Lo ven? Hay versionamientos para sistema operativo plataforma, por ejemplo, Android o iOS. Entonces es arquitectura, es plataforma, incluso es el lenguaje de desarrollo que utilicemos. ¿Ok? Entonces, a nivel teórico, de manera bastante alto nivel, ustedes tienen ya la definición de cómo podemos hacer esto como estructurado, pero dependiendo de cada implementación, es importante ir revisando qué soporta el software con que estamos desarrollando y cuáles son las recomendaciones según la plataforma que estamos utilizando. Porque de hecho, por ejemplo, hablábamos que MVVM nace por el lado de Windows, que ya tenía bastantes controladores o tenía bastantes temas de interfaz que ya la interfaz tomó el control. Pero, por ejemplo, en iOS se tienen otras bondades o limitaciones dentro de los frameworks o de la integración con los frameworks en que desarrollemos el aplicativo. No sé si eso explica un poco mi punto de que esta parte teórica igual tiene que ser fortalecida en la práctica basado en por ejemplo, bueno, aquí tengo una, esta que está aquí, en Flutter, que por aquí hay un equipo que tiene Flutter. Bueno, y hay mucho contenido, más que todo en inglés, pero también hay gente que genera contenido en español, ¿no? Entonces, va a depender bueno, igual que escuchen contenido en inglés no está mal porque podrían ir practicando. Pero fíjense, aquí, por ejemplo, hay software que cuando ustedes están en su ID y abren un nuevo proyecto, él automáticamente le genera los directorios. Pero
para poder implementar arquitectura son ustedes los que tienen que hacer explícitamente la creación de ciertos paquetes, ¿ok? Para poder establecer cómo va quedando, ¿ves? Aquí se nota. Fíjense que aquí explícitamente van creando, los directorios, aquí. Van creando, a ver, así por ejemplo, van creándose los directorios. Por ejemplo, este es un proyecto Flutter, ¿no? Y fíjense, directorio models, están los utils, están los libs, y van creando su directorio view, dependiendo de la arquitectura. Entonces, generalmente por allí va la cosa, ¿no? Van creando las capas basado, por ejemplo, si es un MVVM, se crean un directorio Vista Model, pero si es un MVC, se crean un paquete, para llamarlo más sintéticamente, controller, ¿no? Y de esa forma se va estructurando ese código. Entonces, se entiende en la práctica y ahorita lo vamos a ver más profundamente en la siguiente clase. Mañana espero tratar de cerrar ya este contenido. Se entiende en la práctica. También hay por ejemplo, aquí en la misma línea de lo que vimos, hay por ahí un muchachito como de un 8º semestre de una universidad colombiana que hizo un bonito resumen en la misma línea de las gráficas que yo les mostré, pero como que más interactiva. Entonces, en la red hay mucha información sobre cómo manejar esta estructura. Ahora pregunta, voy a cerrar acá. Para empezar con 5 minutitos de preguntas. Recordemos que hoy la clase es hasta las 10. Cerrando el contenido de tema 10, la parte de arquitectura, y quedándonos pendientes los ejemplos de esas prácticas, ¿ok?